Buenas tardes, hermanos, hermanas, amigos y amigas. Gracias a Dios nuestro Señor Jesucristo, hoy puedo continuar nuevamente predicando el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio del Reino, con el tema el bautismo, en cuál nombre debe bautizarse el hombre. Biblia en mano. Y la voy a iniciar como ya hemos acostumbrado con la oración que nos enseñó Dios, nuestro Señor Jesucristo, que es el Padre nuestro, así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en los cielos, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendito el Señor. Hermanos, esta tarde también quiero compartir con ustedes lo que podría ser también otra oración, que es la que está contenida en el Salmo 3, que se llama oración matutina de confianza en Dios. Y dice: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté, dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Amén. Amén. Bendito el Señor. Continuemos con una alabanza para agradar a Dios nuestro Señor Jesucristo, que ayer quise interpretarla, pero por razones de tal vez precipitud en la prédica de este tema del bautismo, la pasé por alto, pero hoy quiero entonar esa alabanza que se llama agradecimiento, que dice: al meditar, Dios mío, en las cosas que me has dado, mi corazón se inflama, henchido de emoción, pues no encuentro palabras con que expresar mi Cristo, el agradecimiento de mi alma para ti. Cambiaste tú mi vida, me diste esperanza, y desde aquel instante mi alma recibió un gozo tan sublime que al pasar de los años ha sido cual la fuente de mi felicidad. Agradecimiento hay en mi corazón, canto de alegría elevo con mi voz. Muchas son las cosas que Jesús me ha dado, y en agradecimiento le sirvo a mi Señor.
las veces que las pruebas has puesto en mi camino, en vez de ser derrotas, han sido bendición, pues ni por un instante tú me has dejado solo, y así tu santa mano ha sido mi sostén. Permite que mi vida yo ponga por servirte, que dentro de mi mente presente siempre estén tus múltiples favores y tus misericordias, que aún sin merecerlas tuviste para mí. Agradecimiento hay en mi corazón, canto de alegría elevo con mi voz. Muchas son las cosas que Jesús me ha dado, y en agradecimiento le sirvo a mi Señor. Amén. Bendito el Señor. Agradecimiento es lo que sentimos los cristianos porque Dios nos ha redimido del pecado. En el nombre de Jesucristo hay poder, y poder en grande. Hermanos, hermanas, amigos, amigas, tener, como en mi caso, la invaluable oportunidad de declararme ante el mundo como testigo de Jesucristo, y también poder predicar el evangelio del reino, produce en mí una inmensa alegría y una satisfacción interna bien grande, porque lo puedo hacer con libertad, porque no tengo ataduras, porque no tengo reglas de instituciones que te encajonan, si así puede decirse, en unos parámetros de los cuales tú no te puedes salir. Mientras que estando en libertad para predicar el evangelio, tú puedes decir la verdad que está escrita sin salirte ni una coma ni una tilde. Y ya lo decíamos ayer, gústele a quien le quiera gustar, y levántense las ampollas que se quieran levantar. Porque puedo predicar el evangelio a conciencia, sin mentiras, y sobre todo predicando la verdad que es Jesucristo. Recordemos que Él mismo lo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Pero también en esa libertad que Dios me ha dado para predicar el evangelio ceñido a las sagradas escrituras, me permite desenredar y desbaratar la gran telaraña de mentiras que desde niño me enseñaron, valiéndose de mi inocencia, poniéndolas al descubierto y desenterrando y derribando prédica tras prédica los mitos, las fábulas y los cuentos chinos, producto de la imaginación perversa de los obreros fraudulentos de Satanás. Yo confieso, hermanos,
que he sido un pecador. Y los que me conocen también lo saben. Cuando yo era joven, nunca me imaginé que yo, siendo un pecador consuetudinario y multifacético, llegara a obtener por la misericordia infinita de Dios esta invaluable oportunidad de combatir con la Biblia en la mano a quienes sin ruborizarse tergiversan sin piedad las sagradas escrituras y se pusieron al servicio del demonio. Hermanos y amigos, cuando se predica un tema bíblico, indefectiblemente se pone en actividad toda la Biblia, toda. Se mueve toda la estantería bíblica, porque todo en ella concuerda, en el entendido de que es un solo libro y de que ahí todo está entrelazado porque su autor es uno solo, Dios. Ayer preguntaba que con lo que pudimos apreciar sobre el bautismo, ¿qué era lo que ya empezábamos a aprender o qué estábamos aprendiendo? Y llegábamos a la conclusión sencilla de que el bautismo es para el adulto, para el hombre pecador, para el hombre que ha pecado y sabe que pecó. Y él mismo tiene conciencia de que está haciendo lo malo. Pero no es lo mismo para los recién nacidos y los niños. Eso es lo que hemos aprendido. Porque los niños recién nacidos es obvio que todavía no saben qué es el pecado, ni han cometido pecado y por la misma razón no tienen de qué arrepentirse. Y ayer decíamos sobre el bautismo que el bautismo de Juan en agua era para el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Entonces un niño de 3 meses, de 3 años, de 5 años, ¿qué conciencia va a tener del pecado? ¿Cómo se puede arrepentir si todavía no ha pecado? En esa edad el ser humano es puro, es santo, no tiene ninguna mancha. No es ningún pecador para que pueda arrepentirse de pecado alguno. Lo que hay es que abrir los ojos del espíritu y los oídos del entendimiento, quitarse la venda que nos pusieron desde niños y darnos cuenta que efectivamente los niños no cometen pecado. Pero como corresponde en verdad, ayer y hoy estamos preparados bíblicamente para desvirtuar ese cuento chino de que los recién nacidos también deben ser bautizados, dizque para borrar la mancha del supuesto pecado original, que en verdad no existe en la Biblia. Es una fábula, es un invento producto de la imaginación de hombres prevaricadores de la Biblia, que con su astucia y en su condición de profesionales del engaño enseñan que los niños recién nacidos deben bautizarse a la edad de 2, 3, máximo de 7 años, porque o si no, no logran el reino de los cielos. Y si mal no recuerdo, cuando yo era un niño escuchaba
que los que no se bautizaban se iban directo para el purgatorio. Esa es la red, esa es la telaraña del engaño, esa es la trampa que nos han tendido y que hoy está quedando al descubierto, porque estamos con Biblia en mano. Entonces esa telaraña que se cierne alrededor del bautismo, diciendo que los niños deben bautizarse, es decir, al día siguiente, si lo llevan, lo bautizan, supuestamente, porque ese bautismo está en entredicho. Y ya hemos empezado a explicar por qué y seguiremos explicando el por qué bíblicamente no están bautizados, sino que solamente le remojaron el pelo. Entonces, esa telaraña del engaño lo que hace es inducir a las personas al error, conducirlos por caminos desviados, porque lo hemos dicho que los niños no conocen el pecado ni tienen de qué arrepentirse y por la misma razón no tienen ninguna mancha. Pero esa mancha de que habla, digámoslo de una vez, la secta católica romana, o sea, el susodicho pecado original o la mancha, es un invento que no tiene sustento en la Biblia. Porque el pecado original se presume que se refiere al pecado de Adán y Eva. Pero el pecado de Adán y Eva no fue que entre los dos tuvieran sexo o que hicieran el amor carnal, como ahora se le dice. Porque es la misma Biblia la que se encarga de desmentirlos. Solo es que tenemos que leer la Biblia, hermanos. ¿Qué dice en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17? Dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis. No comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pero el árbol de la ciencia del bien y del mal, como él dice, no podía ser el árbol de ningún pecado, o por lo menos del pecado carnal que supuestamente cometió Adán y Eva. ¿Por qué? Porque antes, en el capítulo 1 del mismo Génesis, Dios los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, sostener que el pecado original o la mancha con la que nacen todos los niños, según ellos, se debe a que el hombre y la mujer tuvieron sexo y empezaron a procrear hijos que arrastran la misma mancha de ese pecado que no existe, es tanto como sostener, siendo falso, que Dios hizo al hombre con el propósito de que pecara todas las veces que se uniera con su mujer. Y eso no es verdad. Eso es rotundamente falso. Y eso no tiene sustento en la Biblia. De manera que cada vez que el hombre que se une a su mujer
y dice en la Biblia, los dos serán una sola carne, hay pecado. Y los hijos de esos hombres arrastramos con el pecado y nos venimos para acá con un pecado original para que ellos nos quiten la mancha, mojándonos el pelo. ¿Quién ha dicho? Eso no es lo que está escrito. Y aquí lo hemos dicho. Las prédicas son con la Biblia en la mano. ¿Por qué? Porque de la única manera que el hombre y la mujer pueden multiplicarse, cuando dice creced y multiplicaos, la única manera como el hombre y la mujer se pueden multiplicar es teniendo la unión marital, es teniendo la unión carnal, es teniendo sexo, es haciendo el amor. Los órganos del hombre y la mujer están hechos por Dios para eso, para que se multiplique la humanidad. De otra forma no se puede multiplicar, al menos que sea por una fertilización in vitro, pero ya eso es una parte distinta al tema que estamos tratando. Es por eso que ante los ojos de Dios resulta aberrante y por lo tanto es pecado la unión carnal entre personas del mismo sexo. ¿Por qué? Porque va contra la misma naturaleza del hombre y de la mujer. Y por esa razón es que se nos dice en la primera de Corintios 6, 9 al 11, lo siguiente: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por medio del Espíritu Santo de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque cuando ya la persona se bautiza, está arrepentido de quienes antes venían practicando la avaricia, la maldición, estafaban, eran homosexuales, lesbianas, se arrepintieron. Esos que se arrepienten y se lavan, se santifican y se justifican con el bautismo de Jesús, ya pueden, por su arrepentimiento y por el perdón del pecado o de los pecados en el nombre de Jesucristo, heredar el reino de Dios. Pero los que se mantienen ahí, los que persisten en el pecado, dice en la Biblia, no heredarán el reino de Dios. Es que se desprende también, hermanos, que además de que quienes se lavan, justifican y santifican por haberte bautizado en el nombre de Jesucristo, al momento de bautizarse, se ha puesto en su frente el sello de Dios, que es el nombre de Jesucristo. Y ese sello, que es de orden espiritual, nos protege contra las acechanzas del diablo. Ese sello que es de orden espiritual
material y humanamente no puede ser visto por hombres comunes y corrientes como yo, pero yo sí estoy seguro que los ángeles de Dios y Dios mismo sí lo ven y nos resguardan. ¿Por qué? Porque estamos etiquetados en la frente con el nombre de Jesucristo. Así como en el pasado Dios le dijo al pueblo de Israel cuando iba a mandar las plagas y mató a los primogénitos, les dijo: pon un parche rojo en la puerta o en el poste para que el ángel de Dios cuando pase sepa que tú estás ahí. Pero el que no tenga el parche o la pintura roja en el poste o en la puerta será arrasado, será castigado y el primogénito morirá. Entonces es una semejanza de lo que habría de venir. Esa parte ahora es en la frente. Y nosotros, los que hemos sido bautizados en el nombre de Jesucristo, llevamos su sello, no la marca de la bestia, de la cual nos ocuparemos más adelante, porque ya en esta prédica estamos en el Nuevo Testamento, que es el Evangelio del Reino, y no estamos en el Antiguo Testamento, que es bajo la ley de Moisés. Ahora, hay quienes también han recibido el Espíritu Santo sin haber sido bautizados en el nombre de Jesucristo. Pero presumo yo que además de ser la voluntad de Dios, de eso sí estoy seguro, presumo que estas son personas que han entendido el Evangelio, que se sujetan a la palabra, que se dedican a cumplirla, que son humildes, que son creyentes, y por todo eso se ganaron el favor y la misericordia de Dios y recibieron el Espíritu Santo sin haberse bautizado en el nombre de Jesús. Y como decía, hay quienes dicen ahora, bueno, conozco uno solo, que dice que el bautismo en agua no es necesario. Pues yo, mientras no encuentre en la Biblia una explicación que me indique lo contrario, yo predicaré lo que está escrito en la Biblia si Dios no me advierte de nada diferente. Pues bien, continuemos. En Marcos 10, 35 al 45 se nos dice: petición de Santiago y Juan. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Hombre, sí, sencillamente porque Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, allá en Mateo dice, Mateo 20:20, si mal no estoy, dice que fue la mujer de Zebedeo, madre de Jacobo y de Juan, la que se postró delante de Jesús y les pidió que sus hijos se sentaran uno a la derecha y otro a la izquierda.
Pero en Marcos dice que fueron los mismos discípulos Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, quienes hicieron la petición. Entonces, ¿qué pasa? Los demás, los 10 apóstoles se disputan con ellos porque ellos querían estar por encima de los demás, ganarse el favor de Dios para colocarse el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad, es decir, las gobiernan. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Dios estaba en condición de hombre, siendo humilde. Y los discípulos lo que querían, en este caso Jacobo y Juan, sacar ventaja, hacerse más grande que los demás apóstoles. Entonces decíamos, en Mateo 20:20 se dice que fue la mujer de Zebedeo la que le hizo la petición a Jesucristo y no directamente estos dos apóstoles. Pues bien, en Mateo 21:23 al 27 se nos enseña la autoridad de Jesús. Y dice: cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Pregunta Jesús entonces: ¿el bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si le decimos de los hombres, tenemos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús, dijeron: no sabemos. Es decir, que no sabemos qué, no sabemos si el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres. No lo sabemos. Pero para obligarlo a responder con qué autoridad Jesús decía y hacía las cosas que hacía. Entonces, ¿qué les dijo Jesús? Tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Porque ahí es donde el diablo tienta. Espiritualmente es una tentación del demonio. Interrógalo, pregúntale, dile, hazlo caer, que se avergüence ante el pueblo, que no tenga que responder. Así también acechan a los hijos y testigos de Jesús. Hay quienes quieren saber más y efectivamente pueda que sepan más. Lo que los testigos de Jesús debemos tener en cuenta es predicar la palabra tal y como está escrita y tal y como Dios nos la ha revelado. No presumir que sabemos más que nadie. Si alguna cosa me demuestran en la que estoy equivocado, obvio que tengo que reconocer mi error y retratarme. Pero mientras bíblicamente no se me demuestre que estoy en un error, mantengo lo que Dios me dio a conocer y eso predicaré. Amén. Entonces en Mateo 29, 16 al 20 se nos dice:
la gran comisión, de eso hablamos ayer. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. ¿Por qué? Porque ya Jesucristo había resucitado. Y cuando lo vieron se asustaron, se espantaron y le adoraron. Ya Jesucristo había regresado de la muerte. Había vencido a la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Ya se acabó. ¿Por qué? Porque el mundo antes estaba amenazado de muerte. No conocía la resurrección de los muertos. Y Jesucristo demostró que sí hay resurrección de muertos, porque Él resucitó al tercer día. Entonces Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y vean que sí se está cumpliendo y se ha cumplido y se cumplirá la palabra de Dios. Aquí lejos de Israel, estamos, hombres, predicando el evangelio y declarándonos testigos de Jesús. Acuérdense que yo he dicho que eso fue lo que Cristo dijo. Y me seréis testigos en Judea, en Samaria, en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. El evangelio se está predicando en el mundo y nosotros, 2020 años después, estamos confesando su nombre, predicando su nombre y declarándonos testigos de su nombre. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Que eso también lo hablamos ayer, ¿no es cierto? Que el Padre no es nombre, el Hijo no es nombre, el Espíritu Santo no es nombre. Lo que hay es que interpretar cuál es el nombre. Y ya sabemos que allá en Hechos de los Apóstoles 14:12, 4:12, si mal no estoy, se nos dice que Pedro, cuando se levantaron, y busco y concreto de una vez para no dejar la cita sin verificar, concretamos aquí en el capítulo 2, versículo 38, Pedro revela cuál es el nombre del Padre, cuál es el nombre del Hijo y cuál es el nombre del Espíritu Santo. No son tres nombres, es un solo nombre, así como es un solo Dios. Amén. Pedro les dijo, arrepentíos. Aquí, esto es clave, hermanos, y sobre esto hay que insistir para entender no solamente que Dios es uno, que uno solo es su nombre, sino para entender en qué nombre, en cuál nombre es que nos tenemos que bautizar. Y es mejor asegurarse. Llévate el nombre de Jesús en tu frente. Tú no sabes lo que ha de suceder mañana, ni a la noche siquiera. Porque en la Biblia también está escrito, llegaré a ti como ladrón en la noche cuando menos lo esperes. Ya no hace parte de este mundo. Pero tienes que llevarte a Jesucristo en tu mente y en tu corazón, aceptándolo como tu único Dios y Salvador. El resto que lo haga Dios. Amén. Dijo Pedro, arrepentíos, porque esa es la primera condición. Para poder ser bautizado hay que arrepentirse. Y bautícese, esa es la segunda condición. Arrepentido, tienes que bautizarte. Y dice, bautícese cada uno de vosotros
en el nombre de Jesucristo. Porque ahí es donde Pedro revela que el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es Jesucristo. ¿Y para qué te bautizas en el nombre de Jesucristo? Dice, para perdón de los pecados. ¿Y cuál es el premio? Cuando dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí está. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. También dijimos ayer que el Espíritu Santo no es ninguna paloma ni tiene forma de paloma. Que se muestra que cuando descendió después de haber sido Cristo bautizado, descendió como paloma. Pero el Espíritu Santo de Dios son los dones que Dios le da al hombre. El don de la enseñanza, el don de la sanación, el don de la profecía, el don de hablar en lenguas, el don de interpretar lenguas. Todos esos y otros más son los dones del Espíritu Santo, que es el poder de Dios derramado en el hombre que cree. Amén. Bendito el Señor. Entonces ya sabemos, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. En Lucas 3:3 dice, y él fue por toda la región antigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Entonces, hay quienes sostienen que el bautismo de Juan es solo para el arrepentimiento. Y no es cierto, porque mutilan en parte la escritura. Porque aquí dice, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de los pecados. Entonces, de esa última parte, para perdón de los pecados, no se acuerdan cuando dicen que el bautismo de Juan solo es para el arrepentimiento. Pero el arrepentimiento tiene un objeto, tiene una finalidad, busca una meta. ¿Cuál es? Lograr el perdón de los pecados. Pues el arrepentimiento sin perdón, en mi criterio espiritualmente, no sería nada. El que se arrepiente es porque está buscando el perdón de Dios. Porque el arrepentimiento sin perdón hace que entonces, no obstante habernos arrepentido, carguemos todavía con esa montaña de pecado que hemos cometido. Como en mi caso, montañas de pecado. Entonces, si el arrepentimiento es para buscar el perdón y la gracia de Dios, de otra manera entenderíamos que nuestro arrepentimiento no ha sido grato al Señor, si no obtenemos el perdón de los pecados. En Lucas 7, 28 y 29 se nos enseña: os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño es en el reino de Dios es mayor que él. Yo tenía el error y hoy voy a repararlo, porque casi siempre he sostenido que el mayor de los profetas es Isaías.
Y ahora pasa a segundo plano, porque es que cuando entiendo esta palabra que están diciéndome en Lucas 7, 28 y 29, cuando dice, os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Entonces yo no puedo decir que es Isaías. Isaías es de los mayores. Pero el mayor de los profetas es Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque él fue el último de los profetas. Y él fue el que enderezó las sendas. Él fue el quien abrió el camino a Dios en la soledad y en el desierto del Jordán. Él fue quien bautizó al autor de la vida y al consumador de la fe. Él fue quien bautizó al Rey de Reyes, Dios de dioses y Señor de señores. Amén. Bendito el Señor. Dice, y todo el pueblo y los publicanos cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Es decir, se arrepintieron y se bautizaron en agua con el bautismo de Juan. Entonces, por eso tengo que corregir, porque si yo estoy en un error, como se los acabo de decir, si a mí la Biblia me dice una cosa y yo había interpretado otra, y ahora aclaro que el mayor de los profetas es Juan el Bautista, no puedo ni tengo por qué seguirme sosteniendo en el error diciendo que el mayor de los profetas es Isaías. Hasta Juan el Bautista, tal vez. Pero Juan el Bautista, de los nacidos de mujeres, es el mayor de los profetas. Amén. Entonces, hermanos míos, la palabra nos va enseñando, nos va aclarando, nos va determinando cómo es que debemos bautizarnos, cómo es el bautismo en agua y cuál es el nombre que ha de imponerse en nuestra frente. Dice en Lucas 12:50, Jesús, causa de división. Fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero? Si ya se ha encendido. De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión. Porque de aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera, y la nuera contra su suegra. ¿Por qué? Porque el nombre de Jesús es causa de división. Y Jesucristo lo dijo, yo no vine a traer paz, vine a traer disensión. Y la disensión es esta, que el padre se va contra el hijo y viceversa, la madre contra la hija y viceversa, y la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. ¿Por qué? Porque muchos no comprenden, no entienden que el nombre de Dios cambió. Por ejemplo, yo, con todo respeto, siempre he sostenido, insisto, al menos que se me demuestre lo contrario, Biblia en mano, que los que se llaman testigos de Jehová, o los que pudieron llamarse testigos de Jehová, fueron los judíos, los israelitas, porque acordémonos que allá en Isaías 43:10 dice, vosotros sois mis testigos, le dice Isaías, Dios a través de Isaías al pueblo de Israel, Isaías 43:10, vosotros sois mis testigos, dice Jehová,
¿Quién eran? Los judíos. Los testigos de Jehová son los judíos, o fueron los judíos en el Antiguo Testamento. Porque ahí lo dice claro, en Isaías 43:10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. Ese sí estaba hablando hacia el futuro, que es Jesucristo, y dice, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis, creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Entonces Jehová le está diciendo, mira, el que va para allá soy yo, para que me conozcáis, creáis y entendáis que yo mismo soy. Bendito el Señor. Pero cuando ya llega Jesucristo dice, y me seréis testigos en Judea, en Samaria, en Jerusalén y hasta lo último de la tierra, porque el nombre de Jehová de los ejércitos en el Antiguo Testamento, cuando las cosas viejas pasaron y se hicieron nuevas, cambió el nombre de Jehová por el nombre de Jesucristo. Amén. Y Jehová y Jesucristo. Jehová es el verbo, Jesucristo es la carne. Y el verbo se hizo carne, y Dios es uno solo, y uno solo su nombre. Acordaos de lo que ayer dijimos. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y nada sin el verbo fue hecho. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros como Hijo unigénito del Padre. Y vimos su gloria. Amén. Esa fue la revelación que a mí me llegó, porque fue precisamente leyendo a Juan, cuando llegué ahí al versículo 14, en el capítulo 1, y aquel verbo se hizo carne. Ahí fue cuando yo entendí que Jesús era Dios hecho hombre. Amén. Bendito el Señor. Hermanos míos, el nombre de Jesucristo es sobre todo nombre. Y nosotros somos sus testigos. Nos declaramos sus hijos. Declaramos que Él es nuestro único gran Dios y Salvador. Yo aproveché y me hice bautizar hace 42 años. Llevo el nombre de Jesucristo en la frente y Él me ha resguardado de peligros. Me ha conducido por senderos estrechos. Pero aquí me tiene predicando su palabra, llevando su mensaje del evangelio del reino a los que quieran oír, porque Dios así lo decidió conmigo. Bendito sea el Señor, hermanos míos. Las cosas viejas pasaron, todas han sido hechas nuevas. Entonces, pienso yo que los hombres de hoy, ni aun los mismos israelitas, pueden declararse testigos de Jehová, porque los testigos de Jehová fueron los judíos y en el Antiguo Testamento. Pero con la venida de Cristo, con su crucifixión en la cruz, que derribó la pared intermedia y desgarró el velo de arriba a abajo, y que de los dos pueblos hizo uno. Ahora ya no hay judío, ni griego, ni gentil. Ahora todos somos un solo pueblo, un solo rebaño y un solo pastor, Jesucristo, hombre. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, hermanas, amigos y amigas, si Dios nuestro Señor Jesucristo quiere,
el próximo sábado y el próximo domingo a las 2 de la tarde por este mismo medio. Continuaré predicando el bautismo, en cuál nombre debe bautizarse el hombre. Que Dios nuestro Señor Jesucristo nos bendiga a todos. Amén.